Estimada y estimados asistentes, en la sesión anterior ya hemos ingresado al rápido estudio de la Escuela de Frankfurt, una de las grandes corrientes de las ciencias sociales y de la filosofía de los siglos XX y XXI. La Escuela de Frankfurt sigue existiendo como institución. Es una división de la Universidad de Frankfurt en Alemania y tiene el nombre oficial, que pocos conocen, de Instituto de Investigaciones Sociales. En la sesión anterior hemos visto ya uno de los primeros y hasta hoy el más famoso estudio de sociología de esta escuela, que se deriva de una pregunta muy importante, la pregunta: ¿por qué una sociedad a veces se decide libre y voluntariamente contra sus propios intereses? O dicho en el lenguaje de 1930 al 33, cuando se llevó a cabo esta investigación, ¿por qué las clases trabajadoras alemanas votan en contra de sus propios intereses y eligen voluntaria y libremente a un partido de la extrema derecha que va a significar un desastre para Alemania, como lo fue en la realidad? 20 millones de muertos y la destrucción de las ciudades por bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Como hemos tratado ya el tema, solamente yo repito aquí lo principal, estimados oyentes, para pasar al siguiente tema. La escuela estudió por medio de una investigación empírica, un cuestionario repartido a miles de personas, estudió lo que se llama la psicología social. O sea, no solamente problemas psicológicos individuales, sino colectivos. Esa investigación se llevó a cabo bajo la dirección de un miembro de la escuela. He puesto el nombre aquí, Erich Fromm. Por las dudas es alemán, no es Eric, sino Erich, con H al final, quien publicó la famosa obra El miedo a la libertad, que salió ya en una primera edición en 1940. El miedo a la libertad es una obra que ha sido traducida varias veces al español, porque es una de las obras fundamentales de la sociología moderna. Ese gran tema que también se podría investigar, por ejemplo, aquí en Bolivia, porque la población elige voluntariamente desde el siglo XIX a malos gobernantes, porque evidentemente, estimado público, por todo lo que tenemos en el siglo XIX, no habían encuestas de alta representatividad, pero ya había periódicos cotidianos, ya había bastante información. Y podemos saber que caudillos que no han significado necesariamente un avance para la historia boliviana, como Melgarejo, Manuel Isidoro Belzu y otros, han sido personajes muy populares. Belzu ha ganado limpiamente las elecciones y él convocó a la primera elección nacional pluripartidista en 1855, y esa elección la ganó el hijo político, el yerno de Belzu, el general Jorge Córdoba, quien cayó a los pocos años en un golpe de Estado. Pero de todas maneras la pregunta es: ¿por qué a veces, no siempre, la población elige a caudillos, a personas con gran carisma,
que no son necesariamente lo mejor para sus sociedades. Esa es la gran pregunta. Por ejemplo, en el caso argentino, ¿cómo es que la población argentina durante 80 años, entre 1943 y 2023, dio su voto, no siempre, pero muchas veces, a candidatos del partido peronista o justicialista, como por ejemplo la señora Cristina Fernández de Kirchner, o anteriormente Saúl Menem, o anteriormente el propio general Perón, que no fueron precisamente grandes estadistas y que produjeron todos ellos procesos inflacionarios, en fin, problemas para la sociedad argentina. Y sin embargo, hasta hoy, pese a haber perdido la última elección, pese a todos los problemas, sigue siendo el principal partido político argentino, el partido que ahora se llama justicialista. O tomemos el caso, ustedes tal vez no han escuchado hablar porque son muy jóvenes, del caudillo Getúlio Vargas en el Brasil, que a partir de 1930 tuvo una extrema popularidad y ganó todas las elecciones hasta que se suicidó inesperadamente. En todos los países ha habido ese tipo de caudillos. Las naciones centroamericanas, sobre todo, son muy proclives a ese tipo de caudillismo, como por ejemplo el dictador Leónidas Rafael Trujillo en la República Dominicana, del cual les he hablado muy brevemente en la sesión anterior. Siempre ganó elecciones siendo un caudillo realmente durísimo con su pueblo. Lo mismo Porfirio Díaz en México. En fin, ¿para qué los voy a aburrir con nombres? Muchos caudillos carismáticos elegidos libremente por la población o apoyados luego por la población, que no significaron necesariamente un progreso para Venezuela, para todo el país involucrado. El caso de Venezuela es particularmente rico porque ya en el siglo XIX y en el XX tuvo muchos caudillos de ese tipo, que la gente ha olvidado los nombres, pero los actuales Chávez y Maduro en el fondo son la continuación de una vieja tradición caudillista, populista que siempre hubo en Venezuela. Entonces Erich Fromm se preguntó por qué, y en la sesión anterior ya hemos visto la causa principal. A la población le gusta sentir la mano fuerte que les recuerda al padre autoritario de la infancia o al maestro autoritario de la escuela con el cual seguramente se identificaron los alumnos. Erich Fromm, estimado público, ha realizado otras obras interesantes en el campo de la sociología. Ha hecho un estudio sobre algo que va a interesar a ustedes: cómo son los motivos profundos para el enamoramiento de gente joven. Y ahí, estimado público, en ese campo que parece a primera vista el campo de la elección completamente libre, la gente joven también sigue parámetros de comportamiento, es decir, sigue patrones de comportamiento. Y aunque ustedes no crean, estimado público, es la teoría de Fromm, no mía, la gente generalmente se enamora de figuras que le recuerdan a gente familiar. Por ejemplo, las chicas se enamoran, la teoría de Fromm, no mía, las chicas se enamoran de chicos jóvenes, pero que les recuerda el carácter del padre. Generalmente chicas normales, no estudiantes universitarios como ustedes, por ejemplo, se enamoran de chicos autoritarios,
terminan siendo maridos normales y machistas, pero eso les recuerda la atmósfera familiar en la cual han crecido. Y sin querer, porque no es una elección completamente libre, es una elección del subconsciente, como hemos visto en la sesión anterior. En esa elección del subconsciente se enamoran de personajes que les hacen repetir patrones, o sea, pautas, parámetros de comportamiento que vienen de muy atrás. Lo mismo los chicos, se enamoran de chicas bonitas pero sumisas, obedientes, que no les hacen problemas, que les recuerdan a sus madres. Entonces, esto les digo, no tiene que ver con chicos pensantes, cultos como ustedes, sino con la mayoría de una población. Erich Fromm ha estudiado ese tipo de problemas donde el subconsciente juega un papel importante, es decir, donde hay algo en nuestra psique que no conocemos bien, que son los valores, las pautas de comportamiento que nosotros arrastramos de muy atrás y que no nos damos cuenta realmente de la existencia de esas pautas de comportamiento. Es una teoría controvertida. Simplemente les comento qué es lo que ha producido la Escuela de Frankfurt. El fundador de la escuela, permítanme una cuestión personal, el fundador de la escuela fue Max Horkheimer, por eso lo he puesto en primer lugar, y él es el que ha establecido el intento integrador de varias disciplinas para estudiar la sociedad. Hoy en día, estudios multidisciplinarios, interdisciplinarios, son la cuestión de cada día. Todos los días hay estudios que combinan sociología con derecho, con psicología. En fin, eso es lo usual hoy en día. Pero alrededor de 1930, cuando empezó a funcionar la escuela, esto era una rareza. Y el mérito justamente de Max Horkheimer, del fundador de la escuela, es el de haber propuesto la integración de varias disciplinas, de varias áreas de estudio en un solo proyecto de investigación para comprender mejor la sociedad. Como hemos visto en la sesión anterior, la Escuela de Frankfurt, bajo la dirección de este señor Horkheimer, trató de combinar 4 corrientes para hacer mejores estudios sociales. La sociología empírica norteamericana, esa sociología de Talcott Parsons, que también hemos estudiado, basada sobre todo en encuestas y en estudios empíricos de casos. Luego, la vieja filosofía clásica alemana, lo rescatable del marxismo y el psicoanálisis de Sigmund Freud. Ese es lo podemos llamar la síntesis integrativa que propuso con cierto éxito Horkheimer y que hoy es algo usual en todas las ciencias sociales y en todas las corrientes de la sociología. Lo personal que yo les quería decir es lo siguiente. Hay que imaginarse, estimadas y estimados oyentes, una estructura universitaria, la alemana alrededor de 1920-30, mucho más flexible que la estructura universitaria boliviana. Por ejemplo, este Instituto de Investigaciones Sociales, dirigido a partir de 1930 por Max Horkheimer, era parte integrante de la universidad.
Las clases se realizaban en el campus universitario y los profesores eran profesores de la universidad. Pero el instituto había recibido una financiación de es lo que les quería contar, de un mecenas latinoamericano, un argentino. Y este mecenas, que se había convertido en un hombre muy, muy rico durante el siglo XIX, con el comercio de granos de Argentina y Uruguay, exportando a todo el resto del mundo, él donó una enorme cantidad de dinero para construir un propio edificio que todavía tiene el instituto, muy bombardeado, eso sí, durante la Segunda Guerra Mundial. Lo han reconstruido en forma más modernizada a partir de 1950, y luego un buen fondo para pagar sueldos y trabajos de investigación. Por lo tanto, el instituto era parte de la Universidad de Frankfurt, pero no dependía financieramente de la misma, y eso le daba una enorme autonomía para dos cosas: para los temas y el contenido de las clases, de la enseñanza, y también para la contratación de profesores. Estos fueron los primeros contratados en esa lista. Entonces tenemos una construcción muy interesante, un instituto autónomo financiera y personalmente, pero anclado en una universidad normal del sistema universitario alemán. Hay que saber, estimado público, que la Universidad de Frankfurt era muy nueva, había sido creada recién en 1918. No era una universidad antigua, famosa como Heidelberg o Tübingen, sino que era una creación muy nueva y por lo tanto era muy flexible a la hora, por ejemplo, de aceptar esta curiosa combinación. El otro detalle personal es el siguiente: esta donación había sido hecha por esa familia argentino-alemana, pero le habían dado a Max Horkheimer el derecho de decidir sobre los fondos, a él solo. O sea, él solito manejaba la chequera del instituto, o sea, dependía de él solo la contratación de personas, la expulsión o no de algún profesor, los temas de investigación. Realmente, por eso lo he puesto en primer lugar, Horkheimer tenía un lugar preferencial por esa curiosa construcción del Instituto de Investigaciones Sociales. Una palabra más sobre la historia de este instituto. En 1933, o sea, a los pocos años de haber sido fundado el instituto, fue la primera víctima del régimen nazi, del régimen fascista bajo Adolfo Hitler, que comenzó el 30 de enero de 1933. O sea, el instituto tuvo que cerrar puertas muy tempranamente, ese mismo año de 1933, y todos estos señores en esta lista fueron expulsados de Alemania. Y por suerte salvaron sus vidas, porque ellos tenían una buena información y sabían que el régimen nazi iba a ser durísimo. Por lo tanto, ya ese mismo año, sobre todo Horkheimer, el que tenía el dinero, se trasladó primero a Suiza, luego a Francia y luego en forma casi definitiva a los Estados Unidos, donde el instituto estuvo en la Universidad de Columbia, en Nueva York, estuvo hasta 1950, cuando todos ellos, menos Marcuse, que está aquí, menos Marcuse, volvieron a Alemania. En Alemania, a partir de 1950, el instituto se desarrolló muy bien, tuvo mucha fama.
Horkheimer, Adorno, Fromm, Marcuse, fueron realmente autores extremadamente leídos a partir de 1950 y parcialmente, sobre todo Adorno, parcialmente hasta hoy. Es decir, es una de las grandes figuras de la conjunción entre filosofía y sociología en Alemania. Quiero mencionarles, estimado público, muy rápidamente cómo se habían dividido tareas. Aquí estos señores, Fromm se dedicó a la psicología social, o sea, a la utilización del psicoanálisis de Sigmund Freud para estudiar problemas de la sociología, como por ejemplo, por qué la gente decide en votaciones o en decisiones vitales existenciales, por qué la gente decide a veces contra sus propios intereses, que es un gran tema hasta hoy. Es decir, por qué la gente muchas veces toma decisiones completamente equivocadas, pero las toma libremente. Marcuse se ha dedicado sobre todo a ciencias políticas. Muy conocida es su obra, que la vamos a ver hoy muy brevemente, El hombre unidimensional, su obra más conocida. Adorno se ha dedicado a problemas de estética, es el gran cultivador de teorías sobre obras de arte y sobre música, su gran especialidad, pero también temas de sociología. Vamos a ver también hoy una interesante obra de él. Y Horkheimer se ha dedicado, por eso no lo vamos a ver sino tangencialmente, se ha dedicado sobre todo a organizar el instituto, a darle continuidad financiera. Es un instituto que hasta hoy no tiene ningún problema financiero, les va muy bien, además se ha vuelto un instituto muy grande. Hoy en día está dirigido por una profesora y se ha dedicado a temas feministas en los últimos años. Les quiero mencionar, estimado público, de Herbert Marcuse, su obra fundamental, porque es una especie de radiografía sociológica y filosófica de la sociedad actual. Se llama El hombre unidimensional. ¿Qué significa este teorema de la unidimensionalidad? Significa que los seres humanos nos hemos empobrecido notablemente, porque somos engranajes muy buenos de una maquinaria que funciona muy bien sin preocuparse, la burocracia por un lado, las empresas económicas por otro, instituciones que funcionan muy bien sin preocuparse por la vida y los deseos individuales de los seres humanos. Y esa sociedad, según Marcuse, esta es su gran tesis, tiende a integrar exitosamente a la gente, de modo que la sociedad avanzada de la actualidad, según él, no tiene disidentes importantes, no tiene, como es el caso de Estados Unidos y de los países de Europa Occidental, no tienen movimientos sociales que quieran tumbar, hacer caer el orden existente. No tienen, por ejemplo, partidos comunistas importantes, no tienen sectores radicales que políticamente sean importantes en elecciones periódicas. Es decir, en una palabra, unidimensionalidad significa que la gente son todos como esclavos cortados por la misma tijera. Según Marcuse, en la sociedad avanzada, lo negativo es que todos piensan, sienten y actúan según el mismo parámetro, según los mismos valores de orientación. El gran empresario, propietario de una enorme empresa,
y los obreros de su empresa piensan y actúan de la misma manera. Todos tienen sobre todo una meta en estas sociedades altamente avanzadas, que es consumir cada día más, gastar dinero generalmente en objetos o en actividades que no les aporta nada culturalmente, pero que les hace gastar sus ingresos y sus ahorros en formas muy tontas. Marcuse tiene sobre todo a la sociedad norteamericana de la actualidad como la muestra más clara de esa sociedad unidimensional. De él es la famosa expresión: el empresario millonario y el obrero que gana muy poco ven las mismas películas de Hollywood, se entusiasman por los mismos jugadores de béisbol, ven las mismas películas, leen, si es que leen, lo cual es dudoso, los mismos periódicos y revistas. En las escuelas reciben la misma educación, las escuelas exclusivas y las escuelas baratas del Estado dan la misma educación a chicas y chicos, y en una palabra, toda la población, se refiere sobre todo a la norteamericana, piensa y actúa de la misma manera. Está contenta con el régimen capitalista, consume todo lo que la propaganda les indica desde arriba, o sea, son fieles seguidores de pautas de comportamiento y de adquisición de bienes que vienen dirigidos por empresas de relaciones públicas sobre las cuales la gente no tiene ninguna influencia. Según Marcuse, la gente vota en Estados Unidos en elecciones regulares cada 4 años. Vota pero no elige. Es decir, toma parte en procesos electorales, pero no decide en el fondo las líneas políticas maestras. Marcuse ha tratado de demostrar esto, por ejemplo, en los involucramientos mayores de los Estados Unidos en guerras. Cuando los Estados Unidos ingresaron en 1917 en la Primera Guerra Mundial, o en 1941 en la Segunda Guerra Mundial, o a partir de 1950 en la Guerra de Corea, o cuando salió el libro en 1964 en la Guerra de Vietnam, nunca ningún ciudadano norteamericano fue preguntado si quería o no participar. Fueron decisiones elitarias de arriba. Nunca a la población se le preguntó si querían realmente participar en esas guerras. Simplemente les cuento a ustedes que en la Segunda Guerra Mundial han muerto cerca de 1,5 millones de soldados norteamericanos. Nunca a nadie les preguntó si querían ir a la guerra. Era servicio militar obligatorio y el que no iba a la cárcel por desertor. Lo mismo en la Guerra de Corea y también en la Guerra de Vietnam. Debido a las enormes protestas públicas, después de perder los Estados Unidos la Guerra de Vietnam, es que el servicio militar en los Estados Unidos hoy es voluntario, pero no era así antes. Entonces, lo que dice Marcuse es lo siguiente: la inmensa mayoría de esos conscriptos que sabía que iban a morir nunca se rebelaron. La mayoría, siempre había casos, obviamente, sobre todo de universitarios que protestaban, que desertaban, obviamente, pero lo importante es en sociología lo que piensa, lo que consume y lo que hace la gran masa. Y en la sociedad unidimensional, lo que muestra Marcuse es que la gran masa
de los ciudadanos norteamericanos piensa y actúa de la misma manera. O sea, la sociedad se ha vuelto una masa compacta de ciudadanos que votan, pero no eligen, es decir, toman parte en procesos políticos, pero no tienen ninguna capacidad real de influir sobre las grandes líneas políticas y sobre el desarrollo de la sociedad norteamericana, y así también en Europa Occidental. Entonces, esta teoría del hombre unidimensional nos dice, en medio del gran progreso material, porque es en términos, por ejemplo, que pueden medirse el progreso material en los Estados Unidos y Europa Occidental, cuando él escribió en la segunda mitad del siglo XX, era el más alto de la historia universal. Pero eso está pagado, según Marcuse, con la sumisión voluntaria de la gente a pautas de comportamiento y a valores de orientación que vienen de arriba y sobre los cuales la sociedad no tiene nada que decir, acepta mansa y sumisamente lo que viene de arriba. Ven ustedes, es un cuadro sociológico de la sociedad norteamericana y en general de las sociedades altamente industrializadas. Es un cuadro muy triste, muy deprimente, en medio del mayor progreso que ha alcanzado el ser humano en toda su historia, en absolutamente toda su historia. La gente se compone de engranajes bien aceitados de burocracias económicas o jurídicas, o sea, de la burocracia del Estado, donde los seres humanos no tienen nada que decir. Y además, y esto es lo esencial, además están contentos con el nivel de vida alcanzado, con su modo de vida, como dice arrogantemente tal vez Marcuse, con sus pequeñas satisfacciones individuales, compra cada vez mayor de bienes absolutamente insulsos, ver espectáculos todos aburridos, todos lo mismo, dedicarse masivamente a un sexo libre que les permite esta sociedad como válvula de escape, pensar todos de acuerdo exactamente a las mismas líneas de pensamiento, es decir, una sociedad que ha perdido la pluralidad. Es una sociedad unidimensional, como es el título del libro, El hombre unidimensional, porque en medio del mayor progreso de la historia está el mayor retroceso mental de sus habitantes. Para Marcuse, la sociedad norteamericana y la de Europa Occidental son los ejemplos de cómo se ha llegado a lo que habló Max Weber, su profesor, la servidumbre voluntaria del ser humano. Es decir, la jaula de hierro de la servidumbre ha sido extraordinariamente exitosa. Entonces, estimado público, aquí tenemos, por eso voy a poner otra vez en la pizarra, aquí tenemos un retorno a pautas de pensamiento que han sido expresadas por Max Weber. Sobre todo dos.
dos conceptos esenciales que fueron producidos originalmente por Max Weber, por ese sociólogo al cual hemos dedicado algunas sesiones de este curso. Marcuse y todos los miembros de la Escuela de Frankfurt comparten dos ideas básicas esbozadas por Max Weber. Una de ellas la hemos tratado ya. Max Weber estudió la burocracia y su desarrollo y llegó a la conclusión de que en las sociedades altamente desarrolladas la burocracia era tan buena, tan perfecta, tan eficiente en términos técnicos, que había construido una jaula de hierro, es decir, una prisión muy exitosa para todos los habitantes de una sociedad, una jaula de hierro, es decir, una jaula inescapable, pero que no se notaba. La mayoría de la población, según Max Weber, estaba contenta con esa jaula de hierro porque les significaba la solución de los problemas existenciales. Esos habitantes, esos prisioneros de la jaula de hierro, tenían completamente asegurada la comida, los ingresos, la buena educación, etcétera, etcétera. Y por eso eran sumisos, por eso eran esclavos obedientes de una burocracia que funcionaba muy bien. Tenemos esto ahora, según Marcuse y según todos los miembros de la escuela, tenemos esa jaula de hierro, sin usar esos términos, en la sociedad unidimensional de la actualidad, sin medidas coercitivas, sin prisiones, sin campos de concentración como en los sistemas fascista y comunista. Tanto Hitler como Stalin erigieron enormes campos de concentración para todos aquellos que pensaban un poquito diferente. Sin eso, las sociedades occidentales capitalistas, según estos autores, habrían erigido un sistema totalitario, pero mucho más refinado. O sea, un sistema donde no se notaba que los ciudadanos eran esclavos, porque estos esclavos estaban bien comidos, bien vestidos, tenían una buena vivienda, recibían una buena educación, y el Estado, la sociedad, la jaula de hierro, les eximía, los libraba de la labor de pensar críticamente, de pensar otras cosas con referencia a lo que decía de arriba la voz autorizada de la sociedad. Entonces, según Marcuse, la sociedad norteamericana, cuando él escribió esta obra alrededor de 1960-70, en esa década, la sociedad norteamericana era la que más se adecuaba al modelo de la jaula de hierro de la servidumbre. Una sociedad donde ya no había una oposición real, donde los dos partidos grandes, los demócratas y los republicanos, en el fondo tenían la misma ideología y propugnaban los mismos programas de gobierno, y una sociedad finalmente donde todos, con pequeñas excepciones, justamente a los estudiantes universitarios, con pequeñas excepciones, la sociedad se entregaba a los mismos placeres que venían dictados de arriba, las mismas películas, los mismos espectáculos, el mismo deporte, etcétera, para adormilar, es decir, para sujetar, para condicionar mejor al resto de la sociedad. Obviamente, estimado público, es una teoría controvertida. La primera crítica y la más importante que se le hizo a Marcuse es: si la sociedad norteamericana es la dictadura perfecta, donde todos piensan, actúan
y se comportan del mismo modo, ¿por qué usted puede escribir y publicar un libro contra esa sociedad? Además, un libro tan radical. ¿Por qué usted puede enseñar en una universidad pública? Él fue profesor en Columbia, luego en Brandeis, luego en California, profesor de universidades estatales. Entonces la crítica es, no debe ser tan terrible esa jaula de hierro de la servidumbre, porque usted es funcionario del Estado, usted enseña cosas contra la sociedad, usted publica libros contra la sociedad y encima tiene una enorme popularidad entre los estudiantes universitarios. La defensa de Marcuse es la siguiente. Él dijo, es así, yo soy evidentemente funcionario de este Estado que me esclaviza, pero mi rol, mi función es solamente la de un bufón de la corte. Es decir, un bufón en las cortes medievales era aquel personaje que hacía reír a los otros. Era un cargo público, era un cargo pagado con dineros del Estado. El bufón, como no había cine, no había redes sociales, no había espectáculo de televisión, no había nada de eso en la Edad Media, la vida en la corte era relativamente aburrida, incluyendo para los personajes más ilustres de una corte monárquica. Y entonces los bufones eran aquellos tipos que se vestían de forma extravagante y que, pagados por el Estado, hacían reír, hacían bromas, contaban historias chistosas para que el rey y su corte se divirtieran. Y los bufones tenían la función de decirle al rey la verdad. O sea, en ese estilo bufonesco, es decir, cómico, los bufones tenían permitido decirle la verdad al rey de cómo vivía la gente, cómo él era visto por la gente en forma crítica, porque la labor del bufón no tenía fuerza pública. Era una cosa que pasaba en la corte, los soberanos, el soberano y el resto se reían de las ocurrencias del bufón, que era también una pequeña válvula de escape para criticar cosas de la corte, pero nunca pasaba de eso, nunca pasaba de una función cómica en un ambiente cerrado donde máximo 50 personas en todo el reino se enteraban de lo que decía el bufón. Entonces la excusa brillante, porque tiene algo de verdad, de Marcuse es que él realizaba esa función de bufón en los Estados Unidos. Una función de crítica dura al régimen, pero escuchada por un grupo muy pequeño de gente, los estudiantes universitarios, y de ellos solo los estudiantes de carreras como sociología, filosofía, etc. O sea, una minoría dentro del propio estudiantado que no ponía para nada en peligro la estabilidad del régimen como tal. Lo mismo en Europa Occidental, lo cual no es del todo verdad, pero en fin, es la teoría de Herbert Marcuse. Además de El hombre unidimensional, de 1964, su obra más conocida, él escribió otra serie de textos menores, no muy importantes, por ejemplo, un resumen crítico de Max Weber. Escribió también un libro que se llama La permanencia del arte, donde él defiende la función revolucionaria del arte clásico, una idea muy conservadora. Y otras obras menores que no alcanzaron la gran fama de El hombre unidimensional, el libro por el cual Marcuse siempre va a ser obviamente recordado hasta hoy. Como ven ustedes, en el campo más amplio que podríamos llamar de las ciencias sociales en su totalidad, o sea, sociología, politología, historia, etc., Marcuse y la escuela tuvieron un cierto éxito,
obtienen todavía un cierto éxito hasta hoy. Porque, como dicen sus enemigos, es una crítica muy bien hecha, muy aguda, pero es una crítica contenida, primero, en libros de difícil acceso. Son libros muy intelectuales, libros de eruditos que obviamente el público en general no comprende y no se interesa por los mismos. La otra obra conocida de Marcuse nos puede iluminar esto. Se llama, su otra obra conocida, Razón y Revolución, donde él estudia y trata de salvar la doctrina del gran filósofo Hegel, como si Hegel hubiera sido un personaje de izquierda, un personaje revolucionario. Y esa obra es una obra que solamente la entienden aquellos que primero conocen a Hegel, que es un filósofo extraordinariamente difícil, y luego que conocen la crítica que se ha hecho a Hegel durante más de un siglo, porque Hegel, principios del siglo XIX, realmente ha sido un gran autor, pero un autor conocido sobre todo en medios académicos, sin ninguna influencia en medios políticos o sociales amplios. Y la misma tendencia, o sea, a trabajar, la palabra es de Adorno, en una torre de marfil. Es una expresión que viene desde la época del Imperio Romano. Los pensadores pueden decir lo que quieran, pueden pensar muy libremente, porque están encerrados en una torre de marfil. El marfil es un material precioso y caro, o sea, la torre de marfil es una hermosa prisión donde viven muy cómodamente, pero lo que dicen que puede ser muy revolucionario no tiene ninguna influencia pública grande. Entonces, toda esta escuela de Frankfurt ha sido comparada con la Torre de Marfil, o sea, con el lugar privilegiado, pero extremadamente reducido, donde los intelectuales pueden decir lo que les da la gana, pero lo hacen porque su influencia práctica es casi nula. Lo que pasa generalmente a pensadores profundos, sociólogos, politólogos y filósofos que escriben en difícil, que tienen generalmente teorías muy sofisticadas, difíciles de comprender y que no pueden ser usadas políticamente en forma fácil. Entonces, el gran problema de la Escuela de Frankfurt, estimado público, es el ser una teoría muy difícil, porque ninguno de los textos es fácil, son textos realmente para gente muy culta, muy revolucionarios, pero de muy escasa preponderancia pública práctica, muy escasa. Tal vez Marcuse ha sido el único que ha tenido alguna influencia. Él, después de la publicación de su libro Cumbre en 1964, visitó universidades de Europa y allí a veces se reunían cientos de estudiantes para escucharlo, pero ningún sindicato, ningún partido político le brindó ningún apoyo. Eso lo he visto yo cuando era estudiante. Marcuse vino a mi universidad como profesor invitado, dirigió varios cursos, tomó parte en muchas conferencias y tenía siempre un público seguro. Para un profesor siempre es muy agradable tener 200 estudiantes que lo escuchan, pero nunca pasó de ese número. O sea, un cierto éxito de público, pero centrado solo en el medio universitario. Uno salía de la universidad y la influencia, la resonancia de las teorías de Marcuse y de toda la escuela de Frankfurt era simplemente cero. O sea, una cosa muy interesante, muy leída, libros que alcanzaron
ediciones notables para un libro de filosofía y sociología, 10.000 ejemplares, era realmente un gran éxito, pero no pasaban de eso, o sea, de una influencia en medios estudiantiles y académicos. Nunca la escuela hasta hoy ha tenido una resonancia pública grande. Estimado público, veremos ahora la obra de otros autores de esta escuela, que seguramente va a interesar a ustedes porque ha tenido una influencia muy grande también en América Latina. En Bolivia hay un autor que lo vamos a tratar, que ha fallecido hace poco en medio de la total soledad, René Antonio Mayorga, que nunca logró ser catedrático de esta universidad, pero que ha publicado aquí en Bolivia algunos libros que yo les voy a presentar a ustedes, libros de sociología crítica. Y este René Antonio Mayorga se ha dedicado también a popularizar a la escuela de Frankfurt en Bolivia y en México, donde también fue catedrático. Curiosamente, él fue, a pesar de ser partidario de la escuela de Frankfurt, en México este Mayorga fue la mano derecha de René Zabaleta Mercado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, esa gran institución que existe todavía hoy en México, cuyo fundador y primer director fue René Zabaleta Mercado. Este boliviano, René Antonio Mayorga, fue hasta la muerte de Zabaleta en 1984 la mano derecha de Zabaleta. Mayorga se vino a Bolivia, vivió a partir de 1984 aquí en Bolivia, pero nunca pudo ser catedrático de ninguna universidad. Era lo que se llama un intelectual libre. Y ha publicado algunos libros que los vamos a ver porque son parte integrante de la sociología actual, pero nunca, igual que la escuela, nunca tuvo ninguna resonancia pública. Por ejemplo, aquí en esta universidad, prácticamente desconocido. Y eso que en México y en el Ecuador fue un autor muy leído. Los libros de él tuvieron mucho éxito en el exterior. Pero como dice el viejo proverbio, nadie es profeta en su patria. Y el pobre Mayorga aquí fue completamente olvidado. Ha muerto hace pocas semanas y nadie se ha enterado ni siquiera de que ha fallecido. Vamos a ver, estimado público, muy brevemente el aporte de Adorno, que es el más conocido de esta escuela. Adorno es un apellido italiano. Él, para no tener problemas con el régimen nazi, él adoptó el apellido de su madre, que era de origen italiano, y ha publicado bajo ese nombre, Theodor W. Adorno, ha publicado una obra bastante importante. Me quiero referir sobre todo a los estudios de Adorno que tienen valor sociológico. Y aquí, estimado público, vamos a entrar al segundo tema, a este tema de Max Weber, porque es una crítica muy interesante de lo que es la razón. Para introducirles a este tema hay que señalar un solo fenómeno, claramente o muy fácilmente comprensible. El mundo moderno, el mundo actual basado en la ciencia y en la tecnología es un mundo basado en la razón, porque la razón, los métodos racionales, son los que fundamentan la ciencia, y la ciencia aplicada es la tecnología. Nosotros ya no podemos renunciar a ese mundo. Por ejemplo, ustedes, dudo mucho de que algún día decidan renunciar a sus teléfonos celulares,
a las comodidades que tiene el mundo moderno, al uso de la electricidad, al avión, a los automóviles y a cualquier invento tecnológico que esté de moda, y a instituciones del mundo moderno. Pudiendo equivocarme yo fácilmente, creo que ustedes no pueden renunciar o no podrían renunciar fácilmente a algunos valores de orientación de este mundo racional moderno. Por ejemplo, yo no creo que ustedes renuncien a las discotecas, a la libertad erótica y a cosas por el estilo que ha traído el mundo moderno racional que ha surgido por primera vez en Occidente, en el occidente europeo. Ese mundo del Renacimiento, ese mundo que deja atrás la tuición eclesiástica, es decir, todos y sistema. Tuición significa simplemente el hecho de que alguien tiene poder intelectual, educativo sobre otra persona u otra institución. Y a la tuición que la Iglesia Católica tuvo durante 1500 años, hasta el Renacimiento, le siguió una época que tenemos todavía hoy, de libertad de pensamiento y acción. Hoy nosotros, al contrario de cualquier persona de la Edad Media, no consultamos a nuestro confesor, si es que tenemos confesor religioso, para realizar cualquier actividad. Nosotros no consultamos al párroco para casarnos o para vivir con una chica o chico. Es decir, la Iglesia ya no es la institución que ejerce una tuición, una especie de cuidado, los partidarios de la Iglesia podrían decir una protección sobre nosotros. Nosotros ahora vivimos libres de toda protección y generalmente nos regimos por principios racionales. Los códigos jurídicos modernos, por ejemplo, los códigos napoleónicos y sus muchas evoluciones hasta los códigos actuales, son códigos razonados, son códigos hechos por instituciones como por ejemplo una comisión parlamentaria o algo así, que en discusión libre, un invento del racionalismo, la discusión libre decide qué es lo conveniente que esté en un código legal. Estimado público, y así en gran parte, no en toda, pero en gran parte de nuestra vida, nosotros nos regimos por principios racionales. Cuando cruzamos una calle, nosotros nos fijamos si hay peligro o no. No actuamos por emociones, sino por una reflexión. Si actuamos por emociones, vemos una chica linda al frente y nos lanzamos allí, podemos correr el riesgo de ser atropellados. O sea, el actuar por emociones, por simples sentimientos, en la vida moderna puede ser fatal. Imagínense ustedes un vuelo en un avión moderno, un vuelo por instrumentos de la noche, que el piloto decida actuar por su mero instinto y no por los datos que le presentan los instrumentos. Eso podría terminar muy mal. Es decir, el mundo moderno es un mundo manejado por la razón. Y la razón fue el gran tema de las ciencias sociales y de la filosofía a partir del siglo XVI. Por ejemplo, grandes autores de la filosofía como René Descartes, o por ejemplo, Immanuel Kant, o Hegel, o Marx, han sido autores estrictamente racionalistas. Marx pertenece a esa tradición del pensamiento estrictamente racionalista. Él deducía, por ejemplo, todo lo que ha hecho Marx
es una cosa argumentada, es decir, pensada racionalmente a partir de, por ejemplo, datos de la vida social, pensados racionalmente. Entonces, termino esto simplemente señalando a ustedes que el mundo moderno es el mundo manejado en gran parte, no en toda, por la razón. Hay dos campos, estimado público, que se libran de esa razón. El campo de los sentimientos, cuando uno se enamora, cuando uno se forma una familia. Muchas veces uno, por ejemplo, se casa o forma una familia con una persona solamente por el enamoramiento y no pensando en términos racionales, que serían, por ejemplo, si hay compatibilidad de caracteres, si la otra persona, chico o chica, tiene dinero o por lo menos una buena profesión. Esos serían motivos para enamorarse. O sea, no enamorarse de la figura, de la simpatía del chico, de la belleza de la chica o de la mera casualidad, sino pensar racionalmente: es un buen partido, tiene dinero, tiene una buena fortuna, me daría estabilidad, me daría una buena vida. Esos son motivos racionales que obviamente no se utilizan en la vida íntima. Por eso esa vida íntima, la vida de la pareja, es todavía una de las pocas esferas donde la razón tiene poco que decir. La otra esfera es la política. Como lo ha visto Fromm, por investigación empírica, realmente la gente no necesariamente vota o se afilia a partidos políticos por motivos racionales, sino por motivos irracionales. Entonces, estimado público, tenemos este fenómeno del mundo moderno, a partir más o menos del Renacimiento, que es el mundo dirigido por la razón, cuya manifestación intelectual es el racionalismo. Como les decía, casi todos los grandes pensadores de los últimos 500 años pertenecen más o menos al racionalismo, con excepciones como Friedrich Nietzsche. Es decir, siempre hay excepciones. Pero en general, esto es la tendencia que además ha resultado exitosa. Nadie quiere volver a la Edad Media, nadie quiere volver a la tuición de una religión. Tal vez la gran excepción hoy en día es el mundo islámico, pero en general nadie quiere renunciar a la razón. El gran mérito, estimado público, de Max Weber es haber demostrado que la razón no es unitaria. Todos los grandes pensadores hasta el siglo XIX, Descartes, Kant, Hegel, Marx, todos ellos han creído que la razón es algo unitario. Pero Weber, y ese es el gran mérito de él y de la escuela de Frankfurt que lo sigue, es haber demostrado que hay por lo menos dos tipos de razón, dos tipos de raciocinio. La razón instrumental o razón parcial y la razón humanista o razón global. Ese, estimado público, es el gran mérito de Max Weber. La razón no es unitaria como lo creyeron todos los grandes pensadores racionalistas, incluyendo Kant, Hegel y Marx. Ellos nunca pensaron ni dijeron una sílaba de que la razón tiene divisiones, formas diferentes de expresarse. Permítanme brevísimamente mostrarles la diferencia. La razón instrumental es la razón de los medios y la razón humanista es la razón de los fines, de las metas. ¿Qué quiere decir esto? La razón instrumental calcula
los medios más eficientes, más baratos, más propicios y más al alcance de la mano para alcanzar una meta que está dirigida desde arriba y que no es necesariamente racional. Simplemente a uno como tarea le ponen una meta y esa meta uno, el pensador, el sociólogo, el filósofo, trata de alcanzarlo mediante procedimientos, caminos instrumentales. Les quiero dar un ejemplo clásico en la medicina. A uno le dicen, hay una cosa que se llama fiebre tifoidea, hay que inventar algo, un remedio, un procedimiento, una cura para disminuir o erradicar esa enfermedad. La enfermedad misma no es el objeto del estudio. Perdón, la meta misma está fuera del estudio. Está claro que todos quieren erradicar esa enfermedad. Lo que se estudia son los caminos, los métodos, los procedimientos, los instrumentos para vencer la enfermedad. Algunas veces las metas pueden ser inhumanas, totalmente irracionales. Por ejemplo, el régimen nazi en Alemania es el mejor ejemplo de una brillante razón instrumental al servicio de causas antihumanistas, de causas absolutamente irracionales. Por ejemplo, la destrucción de la población judía simplemente porque son judíos, son adoradores de otra religión que no era la mayoritaria en Alemania. El régimen nazi se propuso la eliminación física, es decir, la matanza, el asesinato de todos los judíos de Alemania y de los territorios ocupados simplemente por ser judíos, sin importar si eran buenos, malos, si eran además partidarios de un partido de extrema derecha, que había muchísimos judíos conservadores, como se ve ahora en Israel. Eso no interesó, basta que el tipo sea de religión judía o haya tenido antepasados judíos, el tipo quedaba en una lista negra. Y con el paso de los años, el régimen nazi construyó campos de concentración donde encerraron a todos los judíos de Alemania y de los países ocupados y los condenaron a muerte sin juicio, sin nada, simplemente por el hecho de ser judíos. Solamente en un campo de concentración como Auschwitz, 6 millones de muertos, 6 millones de gasificados. Pero, y aquí viene el mejor ejemplo de esta razón instrumental en contraposición a la humanista. El sistema del campo de concentración era obviamente lo más irracional, o sea, lo más contrario a la razón humanista. Matar gente por matar es lo más irracional que hay, lo más antihumanista que uno puede imaginarse. Pero el campo de concentración estaba organizado de manera estrictamente instrumental, racional, para ahorrar recursos. Realmente era una maravilla de ingeniería, mínimo de recursos y máximo de resultado. El resultado es monstruoso. Solo en Auschwitz 6 millones de asesinados, con un mínimo de gastos. Se inventó un procedimiento para matar gente, el famoso gas Ciclón B, de fabricación baratísima y de éxito fulminante, muchísimo más barato que gastar, por ejemplo, un fusilamiento con balas, muchísimo más barato. Se podía simplemente en una enorme sala aislada completamente introducir el gas y usted mataba 5,000 personas en un segundo sin ningún gasto adicional. Realmente una maravilla. En cambio, fusilar a toda esa gente hubiera significado, primero siempre hay gente que quiere escaparse, gente que quiere atacar al que los va a fusilar, sí, es muy complicado. En cambio, este era un sistema fantástico de razón instrumental,
mínimo de gastos, es decir, mínimo de esfuerzos, máximo de resultado. Ustedes ven entonces en los campos de concentración, que ha sido uno de los grandes estudios de la Escuela de Frankfurt, ustedes ven cómo la razón se divide en dos y vienen a ser dos fenómenos simplemente distintos y a menudo contrapuestos. Entonces, el gran mérito de la Escuela de Frankfurt es haber detectado los lados lamentables de la razón instrumental, porque la razón instrumental puede ser utilizada para cualquier fin. Como la razón instrumental no reflexiona sobre fines, solo sobre medios, mecanismos, caminos, procedimientos, pero no sobre las metas últimas, entonces esa razón instrumental puede ser utilizada para fines inhumanos. Y eso es algo, estimado público, que los grandes pensadores racionalistas, Kant, Hegel, Descartes, Marx, no pensaron. Ese es el gran mérito de Max Weber y de la Escuela de Frankfurt, el haber pensado en la razón instrumental como algo que comprende, que es parte integrante de la razón, pero no es toda la razón. Entonces, esa división de la razón, el haber expuesto eso, es el gran mérito de esta escuela. Como ya son 10:30, estimado público, tenemos que cerrar esta sesión. El próximo lunes vamos a terminar de ver algunas aplicaciones de esta escuela a otros temas y les voy a comentar sobre el pequeño florecimiento de la escuela en América Latina, en pensadores latinoamericanos, y en ese sociólogo boliviano, René Antonio Mayorga, lamentablemente desconocido, pero con una obra muy interesante, en gran parte publicada aquí en Bolivia, pero lamentablemente que ha sido ignorada. Gracias por escucharme hoy.